Buen día. Hoy les platicaremos sobre el síndrome inflamatorio sistémico en pacientes pediátricos, mejor conocido como MIS. Sabemos que la infección por SARS-CoV-2 generalmente provoca en niños una enfermedad no grave de evolución mucho más benigna que en el adulto. Sin embargo, recientemente, una serie de publicaciones provenientes de diferentes áreas geográficas que incluyen a Reino Unido, Francia, Italia y Estados Unidos comunican pacientes pediátricos con sintomatología severa en muchos aspectos. La sintomatología presentada se solapa con la enfermedad de Kawasaki y el síndrome de choque tóxico. El síndrome descrito ha recibido, entre otras, la denominación de síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID-19. Es importante mencionar que la primera información acerca del síndrome data de abril de 2020 en Reino Unido. La definición de este síndrome aún no está muy bien descrita y su incidencia es desconocida. De hecho, en los países donde se ha notificado el SIMS, el pico de incidencia de infección aguda por SARS-CoV-2 precede a la aparición del síndrome de 3 a 4 semanas, lo que puede estar justificado por la posible naturaleza de complicación postinfecciosa por SARS-CoV-2. Es importante destacar que dentro de los factores de riesgo para desarrollar una enfermedad grave entre los niños infectados incluyen edad, niños y adolescentes con una media de 8 años, sin diferencia significativa entre el sexo, carga viral, comorbilidades crónicas, locus genéticos y algunos grupos étnicos como serían los afroamericanos o afrocaribeños. Oye Juan, ¿y cuál es el mecanismo fisiopatológico? Bueno, realmente es un mecanismo parcialmente comprendido. Se sospecha que es una activación descontrolada del sistema inmune innato y adaptativo, que conduce a la activación de la cascada del complemento a través de inmunocomplejos y a un síndrome de secreción de citocinas postinfeccioso, caracterizado por activación, disfunción y daño endotelial, mediado por elevadas concentraciones plasmáticas de citocinas, incluyendo la IL-1, la IL-2, la IL-6, la IL-8 y el factor de necrosis tumoral alta. Y esto provoca una hiperpermeabilidad y fuga vascular, disminución de la resistencia vascular periférica y una disfunción, daño y depresión del miocardio. También puede provocar una enteropatía exudativa, isquemia intestinal asociada a fenómenos procoagulantes y de vasculitis, hipoalbuminemia e hiponatremia, y por último pues puede ser daño orgánico múltiple y choque. Por cierto, más del 90% de los niños con SIMS tienen niveles elevados de proteína C reactiva y ferritina. La proteína C reactiva es un marcador de la fase aguda de la inflamación, que generalmente aumenta después de 6 horas de haber comenzado el proceso. Es producida por los hepatocitos y el tejido adiposo en respuesta a la estimulación de la interleucina 1, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. La ferritina puede inducir una regulación positiva de la inflamación retroalimentando al receptor TOL9, que conduce a las áreas de inflamación, inflamasomas, de los macrófagos a producir interleucinas 1 e interleucina 18 e impulsar mayor producción de ferritina y por lo tanto mayor inflamación. El aumento de los niveles de proteína C reactiva y ferritina juntos puede estar relacionado con el síndrome de activación de macrófagos y también a la peor evolución. Una hipótesis alternativa convincente para la marcada tormenta de citocinas que se experimentan en los niños con SIMS se deriva de la conocida capacidad del coronavirus para bloquear la respuesta de los interferones tipo 1 y tipo 3, con el resultado potencial de una tormenta de citocinas retardada en pacientes con respuestas inmunes que no pueden controlar bien la replicación viral o en aquellos con una carga viral de SARS-CoV-2 inicialmente alta. Oigan, pero ¿y cómo podríamos pensar que estamos ante un caso de SIMS? Ese punto es muy importante. Algunas organizaciones han descrito criterios diagnósticos de acuerdo a las manifestaciones clínicas que presentan estos pacientes. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud establece que son niños y adolescentes de 0 a 19 años con fiebre mayor o igual por 3 días y 2 de los siguientes criterios. 1. Erupción cutánea o conjuntivitis no purulenta bilateral o signos de inflamación mucocutánea en boca, manos o pies. Hipotensión arterial o choque, características de disfunción miocárdica, pericarditis, valvulitis o anomalías coronarias y pruebas de coagulopatía, así como manifestaciones gastrointestinales agudas como diarrea, vómitos o dolor abdominal, elevación de marcadores de inflamación, ausencia de otra causa microbiana de inflamación, incluida la septicemia
bacteriana y los síndromes de choque tóxico por estafilococo o estreptococo, así como evidencia de COVID-19 por pruebas PCR, pruebas de antígenos o pruebas serológicas con resultados positivos, posible o probable contacto con pacientes con COVID-19. Es importante mencionar la frecuencia con la que suelen presentarse las manifestaciones de los pacientes, siendo la fiebre, que supera los 38,5 grados, una de las más importantes, que se presenta en el 100% de los casos. Manifestaciones gastrointestinales, como el dolor abdominal, vómitos y diarreas, presentes en el 90% de los casos. Manifestaciones cutáneo-mucosas, de un 30 al 60%. Síntomas respiratorios, como serían dificultad respiratoria, taquipnea y fallo respiratorio, aparecen generalmente asociados al shock, en el 50% de los casos. Y manifestaciones neurológicas, como sería cefalea, letargia o confusión, y signos de irritación meningia, esto en el 60% de los casos. De hecho, es interesante que las manifestaciones gastrointestinales sean más frecuentes que las respiratorias en este tipo de pacientes, y te voy a platicar el por qué. Resulta que los niños con MIS dan positivo con mayor frecuencia para el anticuerpo de SARS-CoV-2 que para el virus mediante el ensayo de PCR nasofaringea. Esto se debe a que los niños con MIS tienen una presentación predominantemente gastrointestinal en su enfermedad con pocos síntomas respiratorios, si es que tienen en alguno de ellos y en la mayoría de los casos. Por lo tanto, el virus puede replicarse principalmente en el tracto gastrointestinal. Se ha demostrado que los enterocitos se infectan fácilmente con el SARS-CoV-2 y se ha encontrado que los pacientes con MIS que se han sometido a la parotomía exploratoria tienen adenitis mesentérica, lo que respalda la infección gastrointestinal. Bueno, todos los pacientes diagnosticados con SINSC presentan parámetros de laboratorio compatibles con una respuesta inflamatoria severa y daño orgánico, incluyendo neutrofilia entre el 80 y el 90% de los casos, linfopenia con el mismo porcentaje, la anemia en un 70%, trombocitopenia entre el 30 y el 80%. También podemos encontrar elevación de concentraciones plasmáticas de proteína C reactiva, que es entre el 90 y el 95%, el dímero D entre el 80 y el 90%, fibrinógeno en el 90% y por último ferritina en el 75% de los pacientes. También podemos encontrar concentraciones séricas de interleucina 6 superiores a los valores normales, marcadores de daño miocárdico como troponina y el péptido cerebral natriurético se pueden encontrar elevados en sangre, normalmente entre el 90 y el 100% de los pacientes. Otros marcadores de daño tisular como el lactato deshidrogenasa, el alanino aminotransferasa y el aspartato aminotransferasa pueden estar elevados en un 70% y también pueden ser otros marcadores importantes. El principal tratamiento son los inmunomoduladores, por ejemplo, inmunoglobulina G intravenosa, así como corticosteroides. Si no responde el paciente, se recomiendan inmunosupresores selectivos como bloqueador de interleucina 1, bloqueador de interleucina 6 y bloqueador antifactor de necrosis tumoral. En relación con los antivirales, a pesar de que el papel del SARS-CoV-2 en este síndrome no está claro, el caso de infección activa o de alta sospecha o casos graves, cabe plantearse el tratamiento con remdesivir. Actualmente existe poca evidencia de su utilidad en COVID-19 a pesar de algunos datos prometedores en adultos.